Tyrone Moxie Bogues, el pequeño gigante. Hola, ¿qué tal amigos de Deportes de Gran Porte? Bienvenidos a nuestro último video de este 2025, nuestro primer año completo de existencia tras el punto de partida a mediados de 2024. Y para despedir de la mejor manera este ciclo, para despedirlo apenas por unos días, porque esto no se detiene, lo queríamos hacer a lo grande. Y es por eso que te traemos la historia de Tyrone Moxie Bogues, el tipo, el jugador, el basquetbolista, que con apenas 1,60 m de estatura, se coló y se codeó con lo más alto de la NBA, nada menos, a lo largo de 14 temporadas. Suscríbete a nuestro canal, hace clic en la campanita para no perderte nada, para recibir las notificaciones, que nosotros también seguiremos batallando para permanecer y destacar como el gran Moxie, el ladrón de balones. Pues bien, muchos se preguntarán, ¿cómo hizo Bogues para jugar en la NBA? Acá te lo contamos. Sabido es que la NBA es una liga en donde la altura es a la vez ventaja, amenaza en términos de juego y, quizás por sobre todas las cosas, filtro de acceso. Filtro de acceso puro y duro. Algunos centímetros de menos pueden ser motivo de rechazo. Y hubo un jugador con la estatura de la que hablamos, y que ustedes, como verán, pueden apreciar perfectamente, que midió 1,60 m y no solo llegó a la NBA, sino que permaneció allí 14 temporadas, casi siempre como titular, y se codeó y midió con los mejores del mundo. La verdad hay que decirla, su carrera es una de las mayores anomalías en la historia del deporte profesional, y desde ya que ostenta el récord de ser el jugador más bajo en la historia del baloncesto. De hecho, algunas fuentes van más allá y afirman que en realidad mide 1,59 m. Nacido en 1965 en Baltimore, cerca de Washington, una de las ciudades más golpeadas por la violencia urbana en los Estados Unidos durante los años 70 y 80, donde la palabra sobrevivir cobraba una relevancia vital. Allí se forjó la personalidad que junto a su talento hicieron posible aquello que parecía imposible. Su infancia estuvo marcada por convivir muy de cerca con el crimen cotidiano, las drogas, las armas, por transitar calles donde llegar a adulto ya era una victoria. De hecho, y sin ir más lejos, a la edad de 5 años, recibió un balazo de manera accidental y allí supo que tenía que salir de ese lugar como sea. La expectativa de vida en su barrio era de tan solo 20 años. El básquet no solo fue refugio, también fue tabla de salvación. Desde pequeño supo que no había margen para el error. Tyrone Bogues sabía que su tamaño corporal era una desventaja, así que desarrolló y explotó lo que otros no entrenaban: velocidad mental, anticipación, lectura defensiva. También, claro está, un carácter competitivo extremo. En la Dunbar High School, junto a otros futuros NBA, como Reggie Williams y David Wingate, formó uno de los equipos secundarios más dominantes de la historia escolar de su país. Allí es donde empezó a gestarse el mito: el más chico siempre era el mejor del equipo. Ya a nivel universitario, representó a la Wake Forest University de North Carolina, Carolina del Norte, en una de las conferencias más duras del básquet universitario. No fue una curiosidad de esas que la gente va a ver por pintoresca. Fue base titular y líder, demostrando que su juego escalaba incluso cuando el tamaño promedio de compañeros y contrincantes crecía. En 1986 llega un hito clave: la selección de Estados Unidos en el Mundial FIBA en España, antes de los Dream Teams,
cuando Estados Unidos competía con jugadores universitarios. Compañeros en ese equipo, David Robinson, Charles Smith y Kenny Smith, entre otros. Resultado, Estados Unidos campeón con Tyrone Box como base titular. Y allí, una vez más, y por si hiciera falta, demostró toda su personalidad. No soy una historia simpática, soy un jugador de élite, declaró. Un año después fue elegido en la 12ª posición en el draft de 1987 por Washington Bullets, donde volvió a compartir equipo con David Robinson y se encontró con jugadores de la talla de Reggie Miller, Kevin Johnson y Scottie Pippen. Desde el mismísimo primer día, la pregunta fue la misma: ¿puede sobrevivir este cuerpo en la NBA? La respuesta no fue inmediata, pero sí contundente. Definitivamente sí, y puede jugar en serio. Para 1988 pasa a la recién llegada franquicia de Charlotte Hornets, que es donde se convierte en leyenda. Los recién llegados Hornets, que arrancaron siendo irrelevantes como casi toda franquicia de expansión, se fueron convirtiendo con el correr de los años en un equipo de playoffs. Allí es base titular durante casi una década, líder del equipo, cara de la franquicia en los mejores años de la década del 90, junto a figuras como Larry Johnson, Alonzo Mourning, Dale Curry y más tarde Glenn Rice. En esos años 90, Charlotte se convirtió en un fenómeno cultural con una de las canchas más ruidosas de la liga y tenía en Bogues al cerebro, al que ordenaba, el que manejaba los tiempos del equipo. ¿Cómo jugaba realmente Moxie Bogues? Su clave conceptual estuvo en que no sobrevivió a pesar de su altura. Jugó bien gracias a entender sus límites. Defensivamente hizo virtud su centro de gravedad bajísimo, sus manos rapidísimas ejerciendo presión constante sobre el balón, con anticipación de líneas de pase. Era tan escurridizo que no le llegaban a poner la espalda, es decir, que era difícil poder postearlo. Robaba en el pique de la pelota. Por eso su apodo era Moxie, que viene de mogging, que significa robo o asalto, o, en clave de sustantivo, de mugger, que significa ladrón callejero. Era un ladrón sistemático de balones. Michael R. Jordan, ni más ni menos, el mito, con quien lo une un momento histórico en la NBA, cuando llegó a decirle en un partido «lanza ya, maldito enano», y además compartió pantalla en cine en la recordada película Space Jam de 1996, decíamos, Michael Jordan dijo alguna vez que era uno de los defensores más molestos a los que le tocó enfrentar. En ofensiva era un base clásico que hacía jugar al equipo, con un porcentaje muy bajo de pérdidas y una excelente lectura para el pick and roll. Tenía capacidad para penetrar y para descargar. No forzaba, pensaba antes que los demás. Jugó la friolera de 889 partidos en la NBA, con un promedio de 7.7 asistencias por partido, 1,5 robos y 2.6 en rebotes, números de élite para su época. En Charlotte tuvo varias temporadas arriba de las 8 asistencias promedio. No fue un jugador de rotación. Posteriormente jugó también en Golden State Warriors y Toronto Raptors, donde se retiró en 2001, sin estridencias, como vivió toda su carrera. Aunque no ha logrado ingresar hasta el momento, es un candidato recurrente a integrar el Salón de la Fama y ha estado varias veces en listas de candidatos, aún sin tener anillos de campeón de la NBA ni grandes premios individuales. Su impacto histórico con ruptura de paradigmas, su influencia cultural y deportiva, lo ponen en un lugar de privilegio en la historia. Moxie Bogues no jugó en la NBA a pesar entre comillas, de medir 1,60 m. Jugó
porque fue mejor jugador que otros mucho más altos que él. Y al día de hoy, cada vez que alguien afirma tal o cual es muy chico para este deporte, la historia de Tyrone Moxie Bogues responde por sí sola. Gracias por compartir junto a nosotros este año del canal, intenso, no sin dificultades, pero con la gratificación de sentirnos acompañados. Si hay algún amigo o gente cercana a la que aún no le hayas dicho y pensás que puede interesarle nuestro contenido, invítalos a sumarse, que en el crecimiento se garantiza nuestra permanencia. Es así, un ida y vuelta para poder seguir estando. Deseamos de corazón que hayan tenido una muy feliz Navidad y les enviamos los mejores augurios para el año nuevo que se viene. Una vez más, muchas gracias. Esto fue Deportes de Gran Porte.